Público cultural. Hablar del público cultural a los eventos culturales, llámese pintura, literatura, teatro. En los últimos tiempos obviamente es un caso muy escaso, ¿no? Por cuanto, para poner un ejemplo en el plano literario, vamos a ver que en realidad el público literario aquí en la región Lambayeque, que es una parte muy importante de la experiencia literaria en el Perú, pues tenemos, yo he subdividido pues en 6, el auditorio, que normalmente suele estar constituido por 30, 40, 50 personas, lo he subdividido en 6 tipos de público. Un público literario que es escasamente mínimo entre 10 o 15, un público de amigos en torno a los que llegan a leer o presentar alguna obra, que puede estar pues entre los 20, 30, dependiendo. Un público de los diletantes que no escribiendo están ahí acompañando la comparsa literaria, están ahí animando o haciendo vida cultural. Un público de familia, que es casi el común denominador en los públicos literarios. La familia siempre va como una manera de ver al familiar que va a presentar un libro, que va a leer en la noche. Otro público de curiosos, que van a veces, digamos, por ver qué es lo que hay, y a veces ganarse alguito, un bocadito, una foto. A veces público muy, como se dice, figuretti, ¿no? Porque le gusta, para la foto aparece en todo momento. Y también un público circunstancial, ¿no? Que a veces va de pasada y de pronto se da cuenta que hay en la presentación de un libro, ve que están declamando un poema y bueno, y entra, ¿no? Circunstancial. Lo que quiero decir es que en realidad el público literario es escasamente muy limitado, ¿no? En las 389 semanas que hemos hecho durante 12 años en Conglomerado Cultural, solamente he podido más o menos ver 2 casos extraordinarios de afluencia de público. Un primer caso, cuando se presentó el libro Zona Poética, el poemario Zona Poética de Julio Fernández Bartolomé, en lo que hoy es Casa Andina, hubo un público de 272 personas. Quizá fue el público más numeroso que hayamos tenido en el espacio de Noches de Cuento y Poesía. 272 personas. Bueno, se explica un poco porque Julio Fernández en el momento era director de la SUNAR, y bueno, pues era un conspicuo dirigente aprista, pues tenía el poder, ¿no es cierto?, administrativo, el poder de funcionario, ¿no? Y otra cosa es que movilizó todas sus fuerzas, todos sus recursos, según sé, pues de todos los amigos, trabajadores de la SUNAR, y también porque justamente repartió 272 libros, regaló todos, no vendió uno, regaló todos los libros. Otro caso sui generis es que se ha podido también ver en estas noches literarias, es la que se dio en el caso de Costa del Sol, ¿no? Con un libro de Tata Torres, una directora de una revista Ahora y Siempre. Ella vendió en una sola noche 243 libros. Eso sí los vendió, no los regaló. Obviamente también explicable porque de alguna manera pues ella es una persona que tiene limitaciones de movilización, y obviamente pues todo el público que asistió fue por apoyarla, no más que por el hecho literario. Fue por el apoyo, fue por la red de amistades que ella cultiva, amigas de colegio, de trabajo, amistades que ella misma se ha granjeado a través del tiempo, ¿no? Y bueno, y por lo demás, el resto sí es bastante típico y común, ¿no? Que en una presentación de un libro, 2 libros, normalmente encontramos un promedio de 30, 40, 50 personas. El promedio es un promedio de 40 personas, ¿no? 40 personas. Y distribuido en lo que ya les había explicado: el público literario, los amigos, los diletantes, los familiares, los curiosos y los ocasionales, ¿no? O sea, hay una distribución. Cuando uno ve una foto completa de
de un evento literario, lo que nosotros hicimos, la foto del recuerdo, y que otros obviamente ya se han copiado, queriendo emular e imitar todo lo que uno hace al inicio. Y nosotros tenemos que entender que no todo el público que ahí aparece en la foto necesariamente es público literario. Es decir, no todos son poetas, no todos son narradores, no todos son escritores, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro, porque se suele confundir y creer que todos los que aparecen en una foto del recuerdo necesariamente son escritores. No, no necesariamente. Hay familia, hay amigos, hay curiosos, hay diletantes, hay figuretis, hay de todo, ¿no? Pero el público literario y es muy escaso en la región Lambayeque el público literario, porque obviamente las veladas o las presentaciones de los libros o recitales en realidad es una cosa que ha venido disminuyendo significativamente desde la década del 90, ¿no? 80, como que el público ahora tiene otras preferencias, otras cosas, y por varios factores, ¿no? ¿Por qué los públicos suelen ser raros a veces? Por varios factores, porque hay una división, una partición, digamos, en realidad, en el quehacer literario. Los grupos que se han constituido, unos por allá, otros por acá, otros en miniatura, de uno, de dos, en realidad entre sí se generan una competencia insana, ¿no? Digo insana porque es un público que cuando arman sus propias actividades solamente van ellos y sus amigos de ellos, y no van a otras actividades. Entonces como que se genera una especie de vengancilla, ¿no? Ah, como tú no vienes, yo tampoco voy. O sea, ahí me parece hasta cierto punto esta mezquindad de la actividad literaria, que porque no pertenece a mi tribu, a mi grupo, a mi círculo, a mi asociación, yo no tengo que ir a la otra. O sea, eso me parece no solamente inmadurez, me parece hasta cierto punto algo malévolo y mezquino, pretender ningunear la actividad del otro, no teniendo en cuenta que la literatura no tiene bandera. O sea, ese es el problema de los grupos, de los círculos literarios, que no hacen sino crear sus propios guetos y terminar finalmente siendo solo ellos los que se revienten, como se dice, cohetes y se hagan autobombo, y terminen finalmente engañados, porque a la larga esas personas que escriben y que a veces no tienen el reconocimiento y se alían para los que no están reconocidos como poetas o como narradores, porque obviamente aparecieron ahora y quieren ya tener la notoriedad que uno que hizo 20, 30, 40 años de literatura, obviamente se nuclean en torno a sentirse pues autoprotegidos, y terminan finalmente siendo, digamos, un público que le resta al público literario. En realidad, yo creo que cuando se constituyen los grupos, se los constituye con un afán meramente proteccionista. Normalmente, ¿qué se protege? Se protege de que otros critiquen a uno y critiquen a todos, porque normalmente a mí me parece absurdo que alguien que no escriba pretenda sentirse criticado, ¿no? Alguien que no escribe, pues, ¿por qué tendría que sentirse criticado? ¿Por qué tendría que sentirse marginado y no aparecer de repente en un listado oficial o en un listado, digamos, de escritores, cuando no hacen vida literaria? Aparecen como saltimbanquis de vez en cuando, o nunca han publicado absolutamente nada, nadie conoce. Ellos dicen que escriben, pero nunca nadie conoce ni ha leído nada. Entonces, ¿cómo puede sentirse alguien marginado, no? Cuando un escritor, sea poeta o un narrador, tiene la capacidad y la solvencia literaria, trasvasa cualquier crítica, trasvasa cualquier círculo, cualquier, digamos, actitud, digamos, de ninguneo, trasvasa todo eso. Porque finalmente la escritura es lo que lo hace a uno que trascienda, ¿no? No tanto la figura, que si yo me tomé foto con un escritor, que si yo me tomé mucho... No lo hace eso, no lo hace. Lo que hace en sí es la escritura. Tu carta de presentación frente a la sociedad, frente a cualquier escritor, o de acá o de afuera, es lo que escribes. No tanto si te vistes bonito, si eres atractivo, si eres agraciado, si tienes muchos fans. Eso no, porque eso es extraliterario. Lo que interesa finalmente es el producto estético, el producto literario. Eso es lo que cuenta. Pues si eso no lo cultivas, si eso no lo magnificas, si eso no lo desarrollas de manera
exponencialmente cuantitativa y cualitativa, y lo haces público y lo haces social, pues ¿de qué te quejas? No eres escritor, sencillamente. O sea, no necesariamente porque tú publiques en las redes sociales lo que tú creas que es poema, no necesariamente te convierte en poeta. No necesariamente 500 likes te convierten en poeta. Lo que te convierte en poeta es tu escritura, esto, lo que tú produces, lo que tú escribes. Eso es lo que finalmente te convierte o en poeta o en narrador, y dependerá mucho del público más avisado y especializado para darte una categorización y una valoración. Yo creo que aquí los escritores tienen que entender de que las redes sociales tienen un doble juego, ¿no? Puede ser un doble engaño. Que termines finalmente creyéndotelas todas los likes, los piropos y los comentarios, que en realidad más que comentarios son simples opiniones, sin fundamento, sin ningún asidero estético, literario, y terminas creyéndotelo, ¿no? Y finalmente crees que porque tienes 500 o 300 o 200 likes, pues ya eres escritor famoso o conocido. No, yo creo que eso, me parece que las redes sociales juegan ahí de repente un papel de engaño, y obviamente nos pueden hacer en algún momento hacer creer, ¿no es cierto? Llenar un poco el ego y llenar un poco la autoestima, y creer pues finalmente que 100 piropos ya me hicieron escritor, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Los piropos a veces hacen tanto daño que tú terminas creyéndolo y que terminas escribiendo y repitiendo lo mismo, ¿no? La misma monserga de siempre, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y es importante a la hora de entender también la actitud y entender también el perfil del escritor. El perfil del escritor no se construye solamente en las redes sociales, se construye en el momento solitario, en el momento de la escritura. A partir de ahí, en la generación de ello, es cuando tú empiezas a de alguna manera a construir y vender tu imagen. Y la imagen de un escritor también es una construcción en el tiempo, sostenida a través de una época pues bastante larga, ¿no? No se construye porque naces escribiendo hoy, escribiendo cualquier cosa, ya tengas que tener el atributo, el título de escritor. Yo creo que también esa es una cuestión que a veces nos autoengañamos, ¿no es cierto? La vida de un escritor, hacer vida literaria, es una vida que debe mantenerse y sostenerse en el tiempo. No es que te aparezcas de aquí, dentro de 3, 4 años te aparezcas, leas un poema y ya te sientas ello, ¿no? Eso de ninguna manera creo que convierte al escritor. El escritor es una consecuencia, es una terquedad, es una voluntad férrea de mantenerse haciendo, mejorando, y cada día superando. Creo que eso es lo que hace finalmente la vida de un escritor, es lo que hace el perfil de un escritor. Porque de ninguna manera vamos a creer que con un poema que leíste una vez en tu vida ya te convertiste en un escritor, ¿no? Y pues te tomes tantas fotos con tantos escritores, tampoco eso te convierte en escritor, ¿no? Yo creo que la vida literaria de un escritor es la construcción permanente y la autosuperación constante de su escritura. El estar permanentemente retándote, escribiendo, mejorando, leyendo, mejorando. Eso es lo que finalmente convierte. Pues hay muchos incautos e ingenuos que están en las redes sociales, en el Face, en los blogs, pues que ya se sienten tales, ¿no? Sin que hayan por lo menos pasado por un filtro de calidad de gente que tiene por lo menos un reconocimiento de valoración literaria. O sea, a mí, digamos, me interesa un comentario especializado crítico, uno, y lo canjeo por 1000 likes, porque los 1000 likes sencillamente no me dicen nada. Lo único que me dicen es que lo leyeron y que les gusta o no les gusta, pero nadie explica si le gusta y por qué le gusta, ¿no? Nadie le explica. Entonces no podemos autoengañarnos y creer que eso. Digo esto porque en realidad hay gente que en torno a esta actividad literaria, ¿no es cierto?, ha creado grupos como de consuelo, grupos como yo soy, entre comillas, marginado, o sea, se sienten marginados sin haber escrito ni publicado nada, ¿no? O sea, ¿cómo se puede sentir marginados si tú nunca publicaste, nunca cultivaste, ni construiste tu imagen de escritor? ¿Cómo te puedes sentir marginado? Eso me parece una cosa totalmente absurda, ¿no? Un poco, creo que hasta cierto modo me parece patológico, ¿no? De creer que alguien se sienta marginado porque digamos, no lo reconocen como tal, ¿no? O sea, quieren un reconocimiento temprano, un reconocimiento inmerecido sin haber hecho méritos, ¿no? O sea, ¿cómo puede una persona llegar al extremo
de querer un reconocimiento habiendo empezado, no porque empieces y te metas y te cueles en cualquier actividad a leer un poema a la mala y forzarte, eso te va a construir un poeta. O sea, hay gente que cree que eso es lo que hace que finalmente te convierta en una imagen de escritor. Pues eso de ninguna manera. El escritor se construye, nuevamente insisto, una y mil veces con su escritura. Tu pasaporte, tu carta de presentación es tu escritura. No es que te asistas a 1000 eventos literarios, te asistas a 1000 noches o a mil encuentros o te tomes 1000 fotos con 1000 escritores famosos. No te convierte eso de ninguna manera en escritor. Un escritor puede ser un ser solitario que se construye a sí mismo y luego vende y luego da a conocer, enajena su producto estético. Eso construye la imagen de un escritor. Y tu terquedad y tu pertinacia, tu permanencia en el tiempo, ¿no es cierto? Eso hace la labor del escritor. No porque hayas empezado a escribir hace medio año y ya quieras ahorita tener el reconocimiento o la trascendencia que otros lo han conseguido en 40, 50 años, digamos, de creación literaria. Creo que a veces estamos tan sedientos, apresurados, de querer un reconocimiento del cual nosotros nunca ellos lo han construido, nunca lo han trabajado. La labor de un escritor es una labor de sacrificio, porque la primera etapa prácticamente es una etapa de total oscuridad o silencio, ¿no es cierto? Nadie cree en ti, nadie lo que lee te lo valora, ¿no? Eso, los inicios de todo escritor es todo un calvario, ¿no? Nadie cree en ti, nadie te invita, nadie te valora, nadie te da un piropo, nada. Esos son. Ahora, pretender superar esas etapas, no agarrar y como un salto de garrocha, querer partir de ahora, escribiendo ahorita y querer que ya te reconozcan como escritor porque publicaste 1, 2, 3 que tú llamas poemas y que no necesariamente son poemas, pretender eso me parece una vanagloria, ¿no? Una cosa bastante simplona y bastante tonta, ¿no? Yo creo que eso habría que ser bien iluso para creer que con un poema ya tienes que consagrarte, ¿no? Hay gente que ha escrito 10, 15 libros y no se consagra, ¿no? O sea, no necesariamente la publicación de un libro te consagra, ¿no? No necesariamente. Insisto, hay gente que ha escrito muchos libros y hay gente que ha escrito hasta un solo libro. El caso de Harto Rambo, el caso de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Un solo libro, suficiente, bastó, ¿no? ¿Por qué? Porque es la calidad, o sea, no es la cantidad lo que te hace escritor, ¿no? Es la calidad. Juan Rulfo publicó en vida solamente Pedro Páramo, nada más, y eso le bastó, ¿no? Eso le bastó. Arthur Rimbaud publicó un solo libro, Una temporada en el infierno, un poemario único, nada más, ¿no? A la edad de 15, 16 años, nada más, y nunca más volvió a publicar nada. Y logró la celebridad, la inmortalidad. El problema está que nosotros queremos vender una serie de ripio, ¿no? Vender una serie de panca y creer que cuanto más panca des, más te van a reconocer. Yo creo que eso es porque hay una irresponsabilidad en faltar trabajar el producto estético. Y trabajar el producto estético es darle una valoración consciente, una construcción consciente de reelaboración, de pulimiento y acrisolamiento. Si no, lo único que vas a lograr es vender panca, ¿no? Panca. Y finalmente la panca nadie lo valora y lo reconoce. La panca no trasciende en el tiempo, se queda ahí como panca, ¿no? Como panca verborreica, sin ton ni son, o sea, no trasciende en el tiempo. Claro, hay gente que se siente dolida cuando uno le dice eso, pues ¿qué cosa esperan, ¿no? Por cualquier bodrio, quieren que se les diga, ah caramba, qué excelso, tienes una poesía, al Rubén Darío, a lo Lorca, a lo Machado. Yo creo que hay gente a veces la crítica perversa, a veces comete esos errores, ¿no es cierto? Hay escritores que están buscando, digamos, están empezando y están buscando a críticos para que de alguna manera los apadrinen, los avalen y terminen finalmente siendo, entre comillas, ellos ya reconocidos porque alguien les comentó. Y a veces el crítico comete a veces también ahí creo que una torpeza, porque pondera tanto eso que es algo nimio, algo, digamos, elementalmente primitivo, lo pondera a tal punto y empieza a compararlo, ¿no? Bueno, hacemos una literatura comparada, pues sacando a escritores de renombre, sacándolo a Van Gogh, sacándolo a Chocano, sacando a Neruda, sacando a Rubén Darío, a Hemingway,
a Chotabrán, sacando escritores de renombre y poniéndolos como parangón frente a ellos, ¿no? Entonces el escritor que apenas ha hecho un pequeño bodrio, pues termina creyéndose, bueno, está a la altura pues de los clásicos, ¿no? De un Vargas Llosa, de un Vargas Vila, está a la altura de un Víctor Hugo, ¿no? De un Stendhal, está a la altura de ellos, ¿sí? Y terminas pues engañándole y termina pues el otro que yo ni pensaba que escribía como Stendhal, yo ni pensaba que escribía como George Sand. O sea, yo creo que ahí esa crítica comparada, cuando hace forzadamente para engolosinar y darle al escritor novel, darle esa sensación de que está escribiendo cosas magníficas y extraordinarias, cuando en el fondo pues es algo tan simple, tan primitivo, tan arcaico, que termina creyéndose el otro, ¿no? Entonces hay escritores que están buscando afanosamente, sobre todo los que están empezando, afanosamente avales, ¿no es cierto? Gente que de alguna manera le dé tanto piropo y termine comparándolo con escritores tan famosos y diciendo, pues yo ni me imaginaba que esta obra pues tenía unos resabios en el Quijote, ¿no? Ni me imaginaba que esto tenía en rojo y negro, ni me imaginaba que esto tuviera un resabio en Los Miserables, ¿no? De Víctor Hugo. O sea, el crítico también termina dentro del juego, del engaño, termina jugando un rol también hasta cierto punto perverso, ¿no? Indudablemente esto acá en Chiclayo pasa, ¿no? Como creo que pasa en cualquier latitud. Y obviamente creo que otro elemento también que puede explicar esto de por qué, digamos, el público literario es tan escaso, es porque en realidad en los últimos tiempos los medios de comunicación también se han convertido más en faranduleros, se han convertido más en elementos, digamos, de entregar la noticia amarilla, de escándalo, y ha terminado por ignorar, ¿no es cierto?, las actividades culturales. Las notas culturales que aparecen en los medios de comunicación es escasísima, por lo tanto, quienes consumen periódicos tampoco no encuentran nada nuevo dentro del ámbito literario, ¿no? Y terminan, a la larga, terminan siendo cajas de resonancia, pero de farándula y de noticias policiales, y de noticias pues de muerte y todo ese suicidio, ¿no es cierto?, noticioso. Y otro elemento también creo que un poco lo que merma el público literario es que la cultura se ha perdido. Hay pues, un público literario que hoy tomas una foto con 50 personas, ese público ya no es el mismo a la siguiente actividad, y a la siguiente y a la subsiguiente, es un público siempre nuevo. Si nosotros no invitáramos a público de amigos, a público de familia, si no llegaran los curiosos, los circunstanciales, pues la toma fotográfica sería tan escasa, tan mínima, que puede llegar a 10 o a 12 personas, cuanto no más, ¿no es cierto? Porque obviamente eso también es muy conocido, ¿no es cierto? O sea, un recital, un conversatorio, un coloquio literario en realidad no jala mucha gente. No es como un recital musical, de rock, un recital de repente de reggaetón, no lo es así, ¿no es cierto? El público literario siempre ha sido, es y será escaso. Eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Los públicos, al ser tan escasos, también las ventas de los textos son mínimos, ¿no es cierto? O sea, yo conozco poco momento en que se haya vendido más de 200 libros en una sola noche. El único caso, pues, lo que ya señalaba, el caso de Tata Torres, que vendió 243 libros en una sola noche de 10 horas. Es el único caso inédito que existe aquí en la región Lambayeque. El resto de casos no. Hay momentos en que se ha presentado por primera vez al público el libro y no se ha vendido un solo libro. Y eso, quienes estamos en el mundo literario sabemos. A veces el promedio que se vende 3, 4, 5, 6, 7, 10 libros a lo mucho, ¿no? Y como siempre digo, ¿no? ¿Y qué nos hacemos con los 990 libros restantes, ¿no? ¿Qué nos hacemos? Eso también es otro detalle, ¿no? Otro momento. Porque obviamente el público literario siempre se ha restringido. Otro factor también creo es que todavía no se logra generar dentro de la región Lambayeque por lo menos un público cautivo, un público literario, porque creo que todavía no se logra romper, ¿no es cierto?, el provincialismo, no se logra superar
ni en marketing, ni en calidad del texto, no se logra superar todavía esa dependencia centralista limeña, ¿no? Todos creemos de que para que de alguna manera tengamos reconocimiento hay que ir a leer a Lima. Eso en realidad se ha superado mucho, pero se ha superado mucho entre los escritores, más no entre los lectores, ¿no? O sea, los lectores locales, regionales, como que tienen cierta reticencia a leer y creer en calidad en un público regional, ¿no? Como que creen que, o sea, hay mucho ninguneo, ¿no es cierto?, por parte también de los mismos docentes, que es otro detalle. Digamos, vemos también que dentro del público lector, por ejemplo, de los estudiantes universitarios de lengua y literatura, vemos también que no hay una especie de creencia o no hay una especie de fe en que dentro de la región Lambayeque hay escritores de calidad. Y eso asusado por algunos docentes de repente maledicientes que terminan finalmente bajo la envidia o el embozo, digamos, de decir que lo local no sirve y que es mejor ir a buscar a Borges a Argentina, o es mejor ir a buscar a Vargas Llosa por España, y no entendiendo de que dentro del ámbito regional existe calidad. Pues el público también docente de comunicación, ese es escasísimo, ¿no? Ese es de Ripley, ¿no? Yo creo que los principales enemigos de la literatura en realidad terminan siendo los propios docentes, ¿no? Sé que esto es muy duro, pero aquí yo creo que ya hablé hace algunos días en torno al tipo de perfil, digamos, de los docentes que terminan. Son docentes que no tienen pero ni las menores nociones, digamos, de lo que hay en la literatura regional, no conocen pero ni los títulos, ni los nombres de los autores, ¿no? Entonces eso me parece hasta cierto punto una irresponsabilidad en grado absoluto, ¿no? Que los docentes, que son los llamados, los primeros a por lo menos diferenciarse de otros, a conocer, ni leen, ni investigan, ni asisten a eventos literarios. Aquí en la región Lambayeque, sí, en el Perú, en la región norte del Perú. Lo digo contundentemente. Hemos hecho 389, hemos presentado más de 111 libros, 211 libros, y obviamente esa es la constatación de que el público, digamos, docente de comunicación, que son los encargados de leer y fomentar la lectura en los colegios, no llegan a eventos literarios. No llegan. Porque su perfil no es eso, ¿no es cierto? O sea, lo que ellos buscan es hacer una literatura historicista, ¿no es cierto?, en aula, vender la biografía, ¿no es cierto?, de los escritores que ya están bajo tierra, pero no de los que están vivos. O sea, la actualidad literaria, si hiciéramos digamos, un recorrido con una hoja, con un test de evaluación sobre cultura literaria de nuestros docentes en la región Lambayeque, con cámara en mano, veríamos no solamente sus silencios, sino sus muecas de que en realidad no conocen nada. No conocen nada. Están capacitados en metodologías, en muchas cosas, pero no están capacitados en el conocimiento de la realidad literaria en el entorno regional. Entonces, si no están capacitados, ¿cómo podrían ellos vender, digamos, la literatura regional si ellos ni siquiera la conocen? ¿Cómo podrían dar un argumento si ni siquiera ellos han leído? ¿Cómo podrían dar una biografía si ni siquiera ellos tienen conocimiento de lo que pasa? Entonces yo creo que ahí juega un papel importante, no sé si la UGEL, no sé, yo creo que es el filtro, ¿no es cierto?, de quienes ingresan a la especialidad de comunicación, es el filtro, me parece. Hay gente que ingresa sin ningún perfil literario. Ingresa porque como reza el dicho, hijita, pues si no lograste ingresar a medicina, no lograste ingresar a derecho, ingresa pues aunque sea ya, pues en último caso a educación, pues y lo más facilito, métete ahí, ya, ahí tiene chamba aunque sea en el cerro. Entonces esa gente entra sin ningún perfil literario, no hay ningún filtro, digamos, que pueda medir el nivel, digamos, de vocación o de intención literaria, no hay ningún. Entran y escogen cualquiera al azar, cualquier especialidad, o biología o química, les da igual, ¿no? Les da igual. Escojan literatura, historia, filosofía, les da igual. Cojan primaria, secundaria, les da igual. Entonces, el problema está por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de docentes tenemos en nuestro entorno de formación pedagógica, digamos, de educación básica? Docentes que no leen, docentes que están desconectados de toda la realidad literaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un cambio así? ¿Cómo hacemos un filtro para modificar la realidad? Difícil, ¿no? Difícil. O sea, es imposible cambiar la realidad si es que ellos no quieren cambiar, ¿no?
y ellos tienen un perfil total